arriba. Ah. No, ahí. Ahora ver sala de espera. Admitir a todos. ¿Cómo? Admitir. Ahí. Ahora sí voy a compartir la pantalla. ¿Acá? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Estoy preguntando si la presentación. Buenos días, profe. Buenos días. Lo quiero. Arriba, no, ahí. Sí. Mira, este nombre. ¿Cuántos son? Buenos días. Buenos días. Se lo recojo yo porque usted no sabe cuáles son los marcadores a dónde van. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo han estado? Y buenos días, papitos.
Bueno, voy a iniciar la clase. Ya saben, chicos, completo silencio. En cuanto a la parte de convivencia actitudinal, la estoy tomando en cuenta, ¿sí? Y también la participación. Hoy vamos a ver el tema sobre independencia de los Estados Unidos de América. ¿Sí ven la presentación, chicos? Profe, pues yo la veo, pero se me borroso. Ah, A mí también, profe. Profe, está borrosa. bueno, entonces tenemos la independencia de los Estados Unidos. Buenos días, profe. Bueno, tenemos entonces los antecedentes de la independencia de los Estados Unidos. Dice entonces que la independencia de los Estados Unidos se declaró el 4 de julio de 1776, cuando se rompieron los lazos coloniales con Inglaterra. De 1700 a 1776 a 1776 a 1787, Estados Unidos quedó bajo el régimen de confederaciones, donde los estados gozaban de absoluta soberanía. En 1787 se promulgó la Constitución vigente hasta hoy. Antes de la independencia de Estados Unidos, estaba conformada por 13 colonias, controladas por la metrópoli de Inglaterra. ¿Sí? Dentro del contexto histórico del siglo XVIII, los ingleses usaban estas colonias para obtener ganancias y recursos como minerales y vegetales no disponibles en Europa. Era también muy grande la explotación metropolitana con relación a los impuestos y tasas cobradas de los colonos norteamericanos. Las 13 colonias. El proceso de colonización inglesa en América del Norte comenzó a partir del siglo XVII. El resultado fue la formación de 13 colonias, lo que dio lugar a los Estados Unidos de Norteamérica. Explico esto. Los que vinieron a colonizar, ¿sí? Estados Unidos de Norteamérica en la parte oriental, ¿sí? Al lado en la costa atlántica, fueron los colonos, ¿sí? Llegados de Inglaterra, que ellos huyeron de la reforma y de la contrarreforma que impuso el papado. Entonces ellos tuvieron que huir de Inglaterra y llegaron hacia Norteamérica y ellos crearon sus propias colonias con su independencia, con autonomía, con autonomía económica, política, social, ¿sí? Y cultural y religiosa. Profe. Profe, yo también. Bueno. Profe, se ve muy borroso. Chico, aquí, debe ser allá, aquí está bien. Chico, ¿los otros lo ven bien? Escuchan. No, profe, yo también. No, profe, no se ve bien. Con un letrero negro en toda la mitad de la pantalla. No, profe, se ve borroso. Ya voy, chicos. Profe, que si puede aceptar a Tomás, por favor.
Entonces tenemos, en cuanto a las colonias, entonces, las 13 colonias se dividieron en dos, las colonias del norte y las colonias del sur, ¿sí? Esta región, la colonia del norte, fue colonizada por los protestantes europeos, principalmente ingleses, que huyen de la persecución religiosa, lo que les estaba comentando. Ellos llegaron a Norteamérica por huir de la Iglesia Católica, ¿no? La persecución que les tenía a los protestantes, o sea, a los que nosotros consideramos herejes, que ellos los consideraban así, que no iban en contra de la fe católica. También llegaron a América del Norte con el objetivo de transformar la región en un próspero lugar para la habitación de sus familias, también llamadas Nueva Inglaterra. La región sufrió una colonización de asentamiento con las siguientes características: mano de obra libre, economía basada en el comercio, pequeñas propiedades y producción para el consumo del mercado interno. Las colonias del sur, como Virginia, Carolina del Norte y del Sur y Georgia, fueron la colonización de la explotación. Eran explotadas por Inglaterra y tenían que seguir el pacto colonial. Se basaba en el latifundio, la mano de obra esclava, la producción para la exportación a la metrópoli y el monopolio. Entonces, todo lo que ellos tenían que cultivar, ¿sí? Tenían que seguir unas reglas, como unos protocolos, que todo lo que cultivaban, ¿sí? Tenían que exportarlo para la metrópoli, o sea, Inglaterra. Esa era la condición que se le imponía Inglaterra a las colonias de Norteamérica. La Guerra de los 7 años. Todo empezó con la Guerra de los 7 años. Esta guerra ocurrió entre Inglaterra y Francia, entre los años 1756 y 1763. Fue una guerra por la posesión de territorios en América del Norte e Inglaterra. Y Inglaterra salió vencedora. O sea, más que todo los territorios, Francia quería tomar también parte, ¿sí? Como dueño de las colonias en América del Norte. Entonces, Inglaterra, pues, como metrópoli, pues no quería que ella entrara también a formar parte de esos territorios, Francia. Entonces, por eso se dio la Guerra de los 7 años. ¿Sí? Y la vencedora fue Inglaterra. Pero a pesar de que Inglaterra ser la ganadora, el costo fue sumamente alto, el que pagaron, ya que los gastos de la guerra fueron imposibles de sostener y entraron en una crisis económica. Sin embargo, la metrópoli resolvió cobrar estos gastos de las batallas a los colonos que habitaban principalmente las colonias del norte. Con el aumento de las tasas e impuestos metropolitanos, los colonos hicieron protestas y manifestaciones contra Inglaterra. Bueno, con la guerra sostenida, Inglaterra con Francia pues quedó totalmente en crisis económica, no tenía cómo sobrevenir esa crisis, entonces optó por subir impuestos a las colonias, a las 13 colonias, subirles y fuera de eso aumentar más impuestos, ¿no? Subirles y crear nuevos impuestos de productos, o sea, de materias primas. Bueno, tenemos ahora lo que corresponde las causas de independencia de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron esas causas? En primer lugar, el detonante principal fue que después de la Guerra de los 7 años, donde se enfrentaron los ingleses contra los franceses por el control de las colonias en América, la cual ganó Inglaterra, esta guerra fue muy costosa para los ingleses y entraron en una crisis económica, impuestos que impusieron. ¿Sí? O sea que ellos, para mediar la crisis económica, Inglaterra colocó una serie de impuestos en las colonias norteamericanas, como la ley de azúcar. Quiere decir que los colonos solo podían comprar azúcar procedente de las Antillas inglesas, aprobada en 1764. Estableció nuevas tarifas en el lote de producto importado. La ley de sello. Todo producto que circulara en la colonia debería tener un sello vendido por los ingleses. Documentos, libros, periódicos, barajas, etc. Aprobada en el año 1765. Y en 1770
y antes que pusiera la ley del té, se produjo la masacre de Boston. Episodio que terminó con la muerte de 5 norteamericanos que manifestaban soldados británicos que se acercaron y dispararon contra ellos. La ley del té, en 1773, con nuevos impuestos sobre vidrio, papel y la pintura, hizo que la crisis estallara, fue lo que finalmente hizo que los colonos levantaran manifestaciones. O sea, todos estos decretos dados por Inglaterra, ¿sí? en la metrópoli, ¿sí? en las colonias americanas, la ley de azúcar, la ley del sello, la ley del té, condujo a que los colonos, ¿sí? Hicieran sus protestas contra estas leyes, contra estos protocolos que Inglaterra les impuso. Bueno, dice que las 13 colonias decían que no había atribución sin representación, ya que ellos querían tener poder en la política y ser partícipes en las decisiones. De esta manera se deberían pagar los impuestos, a lo que Inglaterra se negó en 1770 y antes que pusiera la ley del té, se produjo la masacre de Boston, episodio que terminó con la muerte de 5 norteamericanos y soldados británicos que acercaban a disparar contra ellos. Esto quiere decir, la ley del té, ¿sí? Más que todo, ¿sí? Como era procedente el té de Inglaterra, de la metrópoli, entonces algunos norteamericanos, o sea, los colonos de las 13 colonias, no estaban de acuerdo de que sí, les subiera nuevamente a la tasa del té, ¿no? O sea, al impuesto del té. Entonces contribuyeron a manifestaciones contra la metrópoli principalmente. Tenemos ahora proceso de independencia y constitución de Estados Unidos. El proceso de independencia, ¿sí? Inglaterra resolvió aumentar varios impuestos y tasas, además de crear nuevas leyes que se socavaban la libertad de los norteamericanos. La ley del sello, la ley del azúcar, más tarde también se impuso la ley del té. Indignados por los actos intolerantes, representantes de colonos se reunieron en el primer Congreso Continental en Filadelfia, que tuvo lugar en septiembre de 1774. En 1776, los colonos se reunieron en el segundo Congreso con el objetivo de conquistar la independencia. Durante el Congreso, Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, pero Inglaterra no aceptó la independencia de sus colonias y declaró la guerra. O sea que en ese proceso lo que querían los gobernantes de las 13 colonias que también les integraran, o sea, que los tomaran como representantes dentro del Congreso, ¿no? Pero en realidad Inglaterra, o sea, el rey no permitió que los colonos participaran directamente en el Congreso. Entonces optaron por recurrir, ¿sí? a una guerra y cuyo apoyo lo obtuvo de Francia y de España. O sea, las 13 colonias fue apoyado por Francia y España principalmente. Francia por haber perdido la guerra, ¿sí? Y España porque tuvo que entregar una parte de Cuba, ¿sí? A Inglaterra, y entonces por eso fue que también se les unió a esta guerra. La guerra de independencia que ocurrió entre 1776 y 1783 fue vencida por Estados Unidos, con el apoyo de Francia y España. El conflicto armado solo terminó en 1783, cuando la derrota de Inglaterra, ¿sí? Tuvo que firmar el Tratado de París, por el que reconocía la independencia de Estados Unidos. O sea que
1776 a 1783, con la derrota de Estados Unidos, pues tuvo que firmar el Tratado de París, por el cual se reconocía la independencia de Estados Unidos. O sea, Francia y España se unieron a las colonias americanas para la independencia con Inglaterra, ¿no? Y en ese acontecimiento, pues, perdió Inglaterra y tuvo que firmar en el Tratado de París la independencia de Estados Unidos. Bueno, tenemos también dentro del proceso de independencia, tenemos la Constitución de Estados Unidos. La Constitución 1787, para garantizar el orden, todo el territorio del país, representantes de cada estado, se reunieron en Filadelfia, en una convención donde presentaban un proyecto de constitución discutida y votada. La Constitución de América del Norte se promulgó en el año 1789. Se instauró un gobierno presidencialista tomado por democracia, un poder legislativo y uno judicial, y en las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. Bueno, entonces les voy a explicar en una cosa muy sencilla sobre el proceso independiente, sobre la independencia de Estados Unidos. Las colonias, los ingleses que huyeron por la reforma que hizo la Iglesia Católica, el clero, el Papa, huyeron hacia América y se establecieron al oriente de Estados Unidos y formaban las 13 colonias. Ellos iban con sus familias, tenían su mente ya cómo iba a desarrollar esa economía en esas tierras, y además eran autónomos, tenían su autonomía en el gobierno, su política, su economía, pero siempre haciendo unos protocolos, guiando unos protocolos dados por su metrópolis, Inglaterra. Entonces Inglaterra, pues ellos cultivaban, hacían de la industria, todo, pero tenían que pagar un impuesto. ¿Sí? Serían enviados las mercancías hacia la metrópoli. Francia y Inglaterra se enfrentaron, ¿sí? En la guerra de los 7 días. En esa guerra, pues el fin era que no permitir que Francia entrara a las colonias Norteamérica, y entonces se gestó esa guerra. La vencedora fue Inglaterra, pues al ser vencedora pues se presentó unos problemas económicos porque no tenía, por la guerra pues tuvo que tener muchos gastos, entonces no tenía cómo solventar la economía de Inglaterra, entonces optó por crear una serie de impuestos y aumentar también una serie de impuestos, o sea la renta. Eso ocasionó como inconvenientes con las colonias norteamericanas, ¿sí? Y además optaron por independizarse y con la ayuda de Francia y España obtuvieron su independencia, que fue el 4 de julio de 1776. Y a partir de entonces se dio a conocer la nueva constitución, la que está vigente actualmente en Estados Unidos, ¿sí? Más que todo, ¿sí? Se basaron en una democracia, ¿sí? Presidencialista y tomando como poder legislativo y judicial. El primer presidente fue George Washington y le siguió John Adams y Thomas Jefferson. Acabarían siendo el segundo y tercer presidente de Estados Unidos. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el video. Ahí está el link para que puedan ver el video sobre la independencia de los Estados Unidos. Sería la guía número 5. Dice cuáles son las 13 colonias. Explica las principales causas que motivaron la independencia de Norteamérica y realizar el mapa de las 13 colonias británicas.
Profe Olga, qué pena, ¿será que puedo volver a meter donde estaba la guía 5, por favor? Ya, pero un momentito. Ya. Dice entonces, el link lo van a encontrar ahí del video. Está la guía número 5, dice cuáles son las 13 colonias. Explica las principales causas que motivaron la independencia de Norteamérica y realizar el mapa de las 13 colonias británicas. Si lo puede cambiar. ¿Ya lo puedo cambiar? Sí, señora. Sí. Sí. Bueno, entonces, chicos, ese fue el tema de hoy. Voy a hacerles una pregunta respecto a la parte del tema, ¿sí? Vuelvo y repito, fue una posición frente a los derechos, más que todo la Constitución de Estados Unidos, promulgada por ellos, estaba más basada en los principios de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, como justicia, ¿sí? Principalmente libertades. Entonces, se enfocó principalmente en eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería una de las causas de la independencia de los Estados Unidos que gestaron la causa? Ah, cuénteme. Vamos a ver a Tinoco, cuénteme. Tinoco, cuénteme. ¿Aló? Camila Zambrano. Camila. Camila, Profe, yo le digo. ¿cuáles son las causas? Díganme una sola causa. El mayor control británico. Ajá. Sí, señora. Daniela, ¿otra causa cuál sería? Daniela. Profe, hola, profe, no estoy segura, pero la aplicación del sello, no estoy muy segura. Sí. O sea que... ya. O sea que con aplicaciones de sellos que tenían que ellos colocarle a a los periódicos, a lo que ellos vendieran, tenían que tener el sello. Entonces ellos no estaban de acuerdo con eso. ¿Cuál sería otra causa? Santiago, ¿cuál sería? Santiago Gutiérrez. ¿Ah? ¿Cuál sería otra causa? ¿Cuál sería otra causa? ¿Ah? Aló. Cuénteme. Profe, la ley de azúcar. Ajá, la ley del azúcar, sí señora. ¿Otra cuál sería? La ley de la estampilla. ¿Cuál? La ley de la estampilla. Ajá, de las estampillas. ¿Qué otra sería, Santiago? La masacre del Boston. Ajá, también. Y otra muy importante que sí se dio, ¿cuál sería? La del té, profe. No sé cómo El la del motín del té. té. El impuesto a la ley del té, ¿en qué consistía? En que ellos de Inglaterra hacia las colonias americanas mandaban el té. Entonces, el objetivo era que venía muy alto el precio para comprarlo y el impuesto era bastante grande. Entonces, se dio en Boston como una guerra, ¿no? De que algunos querían coger una parte de ese té, pero no pudieron. Entonces algunos colonos se hicieron de indígenas y llegaron el momento de que cogieron el té al llegar al puerto de Boston, ¿sí? Y cogieron el té, lo enviaron, lo echaron al mar, o sea, al océano. Entonces
inconformidad de la Inglaterra, entonces mandó ejército inglés a las colonias norteamericanas y a partir de ahí entonces empezó lo que nosotros llamamos la guerra de Inglaterra con Estados Unidos, apoyados por Francia y apoyados por España principalmente. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces... No, señora. ¿Nada? Voy a llamar a Lisa, a Bella. Presente. Bella. Sí, están todos. A Bella. Presente. Cardoso. Castaño. Presente, profe. Castillo. Presente. Fajardo. Presente. Giraldo. Presente. Gómez. Gómez Gamarra. Guarnizo. Presente. Gutiérrez. Presente. Labrador. Presente. Presente. López. Presente. Piñeros. Reina. Reyes. Rincón. Presente. Riasco. Rodríguez. Allison. Laura. Rodríguez. Valerie. Presente. Rojas. Rojas Isabela. Romero. Saavedra. Saldaña. Presente. Salinas. Presente. Sánchez. Sierra. Tinoco. Triana. Ajá. Vargas. Presente. Zambrano. Bueno, chicos, entonces, mira, hay chicos, les voy a decir, chicos, que no me han mandado ni la segunda ni tercera actividad, chicos. Ojo, se les recomienda, ¿no? Bueno, chao, chicos, que estén muy bien. Profe. Bueno.